¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Miren, el presidente de la República se reunió, vamos a dejar correr las imágenes, se reunió con 560 jefes de unidades tácticas especiales de Venezuela. 560, no es cualquier cosa. Son los comandantes de todas las regiones de operaciones especiales, todos los que tienen que ver con la seguridad del país, en cada municipio, en cada distrito, en cada espacio, en cada territorio, en cada geografía de Venezuela, están ellos presentes. Y Maduro, vestido de militar, se reunió porque les pasó información importante. Ya vamos a ver lo que les dijo el presidente de Venezuela. Pero fíjense muy bien que esto es muy importante que ustedes lo tengan en consideración. Muy importante que lo tengan en consideración. Muy importante que lo tengan en consideración. Primero, le está diciendo a todos estos comandantes que se deben ajustar los planes. Que los planes son necesarios ante el ingreso, dijo el presidente de Venezuela, de nuevas acciones de Colombia tendentes efectivamente a manifestarse mediante sabotajes, mediante ataques a todo lo que tiene que ver con el servicio público en Venezuela. Es por ello que, según divulgó el primer mandatario nacional, desde Colombia están entrando especie de grupos sicariales, dijo, para atacar el sistema eléctrico nacional. Además, argumentó lo siguiente: se están entrenando nuevos contingentes en Colombia. Repito, esta es la información que le está dando el presidente de Venezuela a los organismos de seguridad del Estado. Se están entrenando en Colombia para atacar y para perturbar todo lo que tiene que ver con las elecciones. Ahora yo me pregunto, estos señores que ya no lo vemos a diario en las ciudades, no, estos grupos Tancol, como lo denomina el gobierno de Venezuela, y otros grupos irregulares que hacen vida en Venezuela, no tienen un año, no tienen 2 años, tienen años. Ahora ellos se han visto replegados, empujados a vivir en las montañas, pero no por ello dejan de seguir atacando, dejan de seguir extorsionando, dejan de seguir secuestrando, dejan de seguir cobrando vacunas, dejan de seguir asaltando, asesinando a venezolanos. Son grupos que han tomado buena parte del territorio nacional en toda su extensión. En los 24 estados están estos grupos. Bien sea Tancol, bien sea grupos de venezolanos, bien sea paracos de Colombia, bien sea malandros de Venezuela, lo que sea. Son grupos irregulares que hacen armas contra el Estado venezolano y hay que sacarlos de sus guaridas y ponerlos bajo la jurisdicción de la justicia. Vamos a escuchar este planteamiento que le dice el presidente de Venezuela y cómo desde Colombia se está maniobrando para lanzar ataques focalizados en nuestro país. Adelante. Liberar todo el territorio de Venezuela de estos grupos de terroristas armados narcotraficantes de Colombia. Liberar a Venezuela de los grupos Tancol al 100%. Territorio liberado, palmo a palmo, de norte a sur, de este a oeste. Venezuela, tierra libre de Tancol. Terroristas armados narcotraficantes de Colombia, fuera. Fuera del territorio venezolano. ¡Cúmplase! Y además de elevar la calidad y la capacidad de la inteligencia y la contrainteligencia para detectar a grupos sicariales que, entrenados por el gobierno colombiano de Iván Duque, entran con el objetivo de atacar el sistema eléctrico, grupos sicariales con ex policías y ex militares de Venezuela, de Colombia, con paracos,
que se entrenan en Colombia con metas específicas de ir a atacar el sistema eléctrico, de atacar objetivos estratégicos en Venezuela, de tratar de perturbar el clima electoral, el panorama electoral del país. Mosca todo el mundo, pues. Ya lo hemos hablado. Ahora vamos a quitarle. Si esto viene ocurriendo desde hace tiempo, ¿cómo es que el gobierno ha podido exterminar, teniendo bastantes tiempo, teniendo una fuerza armada preparada, teniendo cantidades de milicianos, teniendo cantidades de armamentos? ¿Cómo es que estos grupos logran convivir en las montañas? ¿Cómo es que en tanto tiempo no se han logrado erradicar a la mayoría de estos grupos irregulares, sean de Colombia o sean de Venezuela? Pero lo cierto es que estos grupos están armados, que estos grupos desafían a la autoridad del Estado venezolano a través de las redes sociales, y esto no es un fenómeno nuevo. Esto no es un fenómeno que tenga 2 meses o que sea por las elecciones. Esto es un fenómeno que lleva años. Y en años no se ha podido erradicar este fenómeno. En años no se ha podido ir tras la pista de todos estos líderes negativos que el gobierno sabe dónde están ubicados cada uno de ellos y por qué no los enfrenta con todo el poder de la justicia y de las armas de Venezuela. Déjenme sus comentarios para ver si ustedes tienen otro enfoque o si es que estos grupos son demasiado dinámicos y son demasiado buenos para lograr eludir al gobierno de Venezuela. Es lo mismo que pasó con Coqui, que tuvo años metiendo allí en la cota todo lo que ustedes ya saben. Al final se logró sacar, pero se evadieron y andan fuera o dentro con sus compinches aquí en Venezuela. Dejamos el video hasta aquí. Muchas gracias. Será hasta la próxima.